En un intento por levantar la economía del país y terminar con el desabastecimiento, el gobierno de Cuba hizo hace unos días un anuncio que tal vez décadas atrás sería completamente impensable para este país socialista. Las autoridades permitieron la operación de empresas mixtas de capital extranjero en el comercio minorista. El gobierno también anunció que va a permitir las empresas completamente privadas para los mayoristas. La medida sorprende y también representa un giro en la fuertemente centralizada economía cubana que es manejada enteramente por el Estado desde la ciudad de La Habana. Pero desde el gobierno han sido muy claros en advertir que flexibilizar no significa necesariamente el abandono del modelo socialista. ¿Está el sistema mostrando síntomas de una necesidad urgente de reformas? O muestra también síntomas de un agotamiento ya después de 6 décadas de haber sido instaurado. ¿Qué tanto está la apertura respondiendo a las necesidades urgentes del sistema o está respondiendo a las necesidades de integrar a Cuba en la realidad mundial a través del comercio y modernizarse un poco este país? Veamos las declaraciones de la viceministra primera de Comercio Exterior, Ana Teresita González Fraga. Se ha decidido promover el desarrollo en todo el país de negocios para impulsar el comercio mayorista a través de la inversión extranjera. Aquí se van a dar detalles también de los modelos de negocio a utilizar. Pero yo creo que es importante que se conozca que la inversión extranjera hasta hoy la hemos dedicado básicamente para producir bienes y servicios. Y hoy realmente nos estamos proponiendo que se creen entidades de inversión extranjera para comercializar en el mercado mayorista. Nosotros buscamos que estas medidas tengan una incidencia inmediata en los problemas de desabastecimiento y que contribuyan también a mejorar la oferta que existe hoy en las tiendas de moneda libremente convertible y en moneda nacional. Varias empresas de diferentes países han mostrado interés en ingresar al mercado cubano, que resulta que es un mercado bastante atractivo para algunos sectores específicos. Pero tanto empresas como algunos gobiernos han mostrado un requerimiento de forma unificada y son garantías jurídicas. Queda entonces la pregunta: ¿qué garantías está dando el gobierno cubano a quienes decidan invertir en Cuba en el mercado minorista y mayorista? ¿Está Cuba en condiciones de dar inicio a una transformación de su modelo socialista y establecer un modelo en un nuevo capítulo, llamémoslo de alguna manera, como el socialismo con características cubanas, tomando un poco el ejemplo de países como China, Laos o Vietnam, todos gobernados por comunistas, pero con economías centralizadas, pero que han hecho una apertura de sus economías? En el caso de China y de Vietnam, les ha ayudado a tener un fuerte músculo económico para poder ser competitivos a nivel internacional. Cuba ha dado pasos en esta apertura, pasos que han sido lentos y cuyos efectos tal parece que todavía no se ven reflejados en el bienestar de la población. Y tampoco pues hay un músculo económico que le permita ser muy competitivos a nivel internacional, porque las reformas buscan es diversificar la oferta a la población, es decir, el mercado interno, y contribuir a la recuperación de la industria nacional, en algunos casos muy afectada por la decisión de preferir importar productos en vez de producir. Este nuevo capítulo de apertura cubana a la inversión extranjera para el mercado minorista y mayorista es nuestro tema de análisis hoy en France 24. Para analizar este tema está con nosotros Paula Jiménez. Ella es psicóloga, magíster, investigadora y analista del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico. Es también integrante de la red de intelectuales de defensa de la humanidad. Ella se encuentra en la ciudad de Buenos Aires, en la capital argentina, y en la ciudad de West Palm Beach, en el estado de Florida, en los Estados Unidos, está el señor Luis Enrique Ferrer, expreso político y de conciencia de la Primera Negra de Cuba, es miembro de la Unión Patriótica de Cuba. Les recuerdo que ustedes también hacen parte de esta conversación. Dejen sus preguntas y sus comentarios en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, en Instagram, en Facebook, en donde nos encuentran como @France24-ES, @Santilogo, que es mi cuenta personal. La etiqueta es numeral El Debate F24. En YouTube también pueden seguir nuestra señal en streaming y participar en el chat en vivo. Y también saludo a las personas que nos están escuchando en nuestro podcast. Todos los contenidos del programa los pueden encontrar en diferentes plataformas. Estamos en Apple Podcast, en Spotify, en Deezer y en TuneIn.
Antes de comenzar el programa, quiero hacer la aclaración y decir que el Departamento de Producción de Invitados de France 24 intentó contactar a alguien que fuera fuente oficial del gobierno cubano para participar en este programa, para conocer y analizar más puntos a profundidad sobre este tema, pero no obtuvimos respuesta hasta el momento. Por lo tanto, pues vamos a direccionar el programa en ese sentido, sin tener una fuente oficial, pero haciendo el análisis con nuestros invitados. Saludo entonces a Paula en la ciudad de Buenos Aires y le doy la bienvenida al programa. Paula, gracias por estar con nosotros. Punto de partida, esta apertura y esta apertura a la inversión extranjera en el mercado minorista y mayorista en Cuba muestra síntomas urgentes de este sistema por unas reformas o por unas fisuras que poco a poco se están abriendo más. ¿Qué tal, Santiago? Un gusto saludarte. Un saludo también para Luis y para toda la audiencia que esté escuchando France 24. Bueno, fundamentalmente creo que es necesario analizar el contexto donde la crisis por post-pandemia ha dejado a la mayoría de los países del mundo, no importa cuál es el sistema bajo el cual ejerzan el gobierno, incluso el mismo Estados Unidos, con niveles de inflación altísimos, con niveles de desigualdad que se incrementaron enormemente. Entonces, en el marco estructural, esta es la realidad, ¿no? Un mundo en crisis, donde los gobiernos están teniendo que salir a sostener, a inventar y a encontrar de manera resiliente salidas para esta situación que pone en evidencia la crisis estructural del sistema capitalista, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que esta inversión extranjera que hace el gobierno de Cuba, por parte del gobierno de Cuba, tiene que ver con ese contexto. Me decían algunos compañeros de fuente cubana, de cubanos y cubanas de allí, que no es la primera vez, que también en el periodo especial hubo inversión extranjera y que obviamente es una de las herramientas que se utiliza dentro de la planificación de políticas para llevar adelante algún tipo de desarrollo. En este caso, y también como respuesta a las demandas que se dejaron ver en la calle de La Habana y de los distintos lugares de Cuba en relación a la situación de crisis, obviamente estas inversiones extranjeras vienen a dar respuesta a esta crisis que se está viviendo en el país socialista. Y lo importante para analizar es que estas inversiones extranjeras, mientras sean dentro de la economía planificada que lleva adelante Cuba, mientras no sea libre mercado lo que se lleva adelante, mientras haya un control de los monopolios como siempre ha habido en Cuba y se ponga como prioridad, como siempre hizo Cuba, el bienestar del ciudadano, y que haya inversiones que sean sustentables y no especulativas, ¿no? Me parece que en ese punto no hay ningún problema que vengan las inversiones para resolver esta crisis, como tantos otros países lo están haciendo. Claro, no es la primera vez que Cuba lo hace, ya lo hemos visto en la inversión, como lo decía la viceministra primera, hubo una inversión extranjera en un área muy específica que fue en términos de la oferta de servicios. Los grandes hoteles son cadenas hoteleras internacionales que ofrecen servicios para esta industria que es el pilar fundamental de la economía cubana. Esta sería la primera vez que entran a hacer inversión en este sector específico, hacía la aclaración, en el minorista y en el mayorista, pero Cuba en cierta forma ya ha estado abierto a la inversión extranjera en diferentes episodios de su historia reciente. Paso entonces ahora a saludar a Luis Enrique. Él se encuentra en el sur del estado de la Florida. Luis Enrique, gracias por estar con nosotros. Y punto de partida es la misma pregunta para los dos invitados para conocer posiciones. Esta apertura a la inversión extranjera para estos dos tipos de mercados distintos, ¿qué representa? ¿Una decisión apresurada del gobierno por tratar de mitigar el desabastecimiento y ese descontento que hay en la sociedad, o también responde a una necesidad del mismo sistema de empezar a renovarse, de hacer cambios, de hacer reformas o modernización? Sí, bueno, muchas gracias por invitarme al programa. Un saludo para todos ustedes ahí en el estudio, para toda la audiencia que tienen ustedes en todas partes, y un saludo también para la señorita Paula, que nos acompaña en el día de hoy. El caso cubano es un caso muy singular y bastante difícil de entender para cualquier persona que no haya vivido en Cuba durante muchos años y haya sufrido diferentes tipos de experiencia. Coincido con la señorita Paula de que estamos en una etapa después del coronavirus o COVID-19, como le queramos llamar, que estamos en una etapa a nivel mundial de serios problemas económicos, de una inflación muy alta, de muchas situaciones que han dañado
prácticamente al mundo entero. Muy pocas naciones han sido afectadas pequeñamente, todas han sido con un gran contenido de afectación. Y en el caso cubano la afectación es mucho más grande. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un país que desde 1959 hasta la fecha ha estado gobernado por un solo partido, por una sola familia, aunque hoy en día esté Díaz-Canel como presidente del gobierno cubano. Realmente quienes gobiernan en Cuba son los miembros de la familia Castro, Raúl Castro, sus hijos y otros miembros más de esa familia. Esta familia ha gobernado a Cuba con mano de hierro durante mucho tiempo, lo han hecho con la ideología comunista, pero un comunismo a la latinoamericana, al Caribe, es decir, a la cubana, donde han estado prácticamente manejando la economía de diferente manera, tratando de mantener el poder, teniendo una economía que se lo permita. Claro. Ha sido un gran fracaso. Se vieron obligados cuando se derrumbó el bloque comunista encabezado por la antigua Unión Soviética, principio de la década 90, se vieron obligados a aceptar la inversión extranjera en el área de servicio, en la cuestión de los hoteles fundamentalmente, porque estaban en una crisis total y necesitaban capital extranjero, necesitaban el dólar americano para poder sobrevivir. Actualmente están haciendo otro cambio similar a ese, pero ya Raúl Castro también, cuando tomó el poder después de la muerte de su hermano, hizo otros cambios con cuestión de facilitar la inversión extranjera y otras cosas. Incluso aflojó un poco dentro de Cuba para que el cubano pudiera tener algunos pequeños negocios. ¿Cuál es el punto clave aquí? Si no funcionó para nada la inversión extranjera, y no estamos en contra de que ellos flexibilicen, que permitan más inversión extranjera en igualdad de condiciones para todo el mundo, pero también estamos a favor de que le permitan al pueblo cubano hacer dueño de su propio negocio en la misma igualdad de condiciones que cualquier extranjero escogido por el gobierno cubano puede actualmente invertir en Cuba. Es decir, Luis, no podemos entender que una nación... Sí, lo voy a cortar porque se me está extendiendo mucho y tengo muchos temas para abarcar. El tema tiene muchas aristas. Hay algo importante, Paula, usted mencionaba, bueno, Luis Enrique también lo recalcó, y es el contexto internacional, la recuperación económica mundial después de los confinamientos que ha dejado la pandemia de COVID-19. Esto es transversal para todos, la inflación también es transversal para la mayoría de los países. Pero ¿qué se sabe de la situación de Cuba en este momento para tener que tomar este tipo de decisiones? Más allá del contexto internacional, al interior de Cuba, ¿cómo está la situación en términos económicos? Bueno, por supuesto que yo estoy hablando desde Buenos Aires y tal como decía Luis, respeto los procesos internos de los actores y de los protagonistas. Eso se lo tendría que preguntar a un cubano fundamentalmente. Pero sí lo que quiero remarcar es el proceso sostenido en el tiempo que ha llevado Cuba adelante, donde hay un concepto que planteó Luis que me parece muy interesante, que es esto del socialismo a la cubana, ¿no? Y lo rescato porque creo que, a diferencia de quizás como hizo la Unión Soviética, que también mencionaba Luis, que desarrolló condiciones para conformarse como potencia, por ejemplo, la industria militar. En el caso de Cuba, la prioridad siempre fue el desarrollo de la inversión en ciencia y en salud, ¿no? Entonces nos encontramos que en una situación de crisis, como ya mencionamos anteriormente, por ejemplo, Cuba tuvo capacidad de dar respuesta a su población con una vacuna, no solo una, sino dos, creo que son 3 vacunas que se desarrollaron en territorio cubano, que me parece que eso marca la diferencia con otros esquemas que hacen que el socialismo a la cubana tenga la particularidad de haber puesto al ser humano como prioridad, ¿no? Donde ya sabemos y se sabe desde hace muchos años que es un territorio libre de analfabetismo, donde no hay mortalidad infantil, donde, como ya dije, el desarrollo de ciencia y tecnología, la producción de vacunas, poniendo siempre como prioridad al ser humano. Y bueno, en este contexto, por supuesto, que aparece la crisis, atraviesa la crisis, y eso es parte del mismo proceso democrático que está viviendo Cuba en el desarrollo de sus propias contradicciones, ¿no?
Claro, sí, y es destacable ese papel que tuvo Cuba a lo largo de esta pandemia, haber, como usted dice, Paula, como usted ha mencionado, haber desarrollado 3 vacunas contra el COVID-19 que incluso ha logrado exportar a otros países y se quedó en el escenario o en el capítulo de tratar de ganar una aprobación internacional por parte de los organismos internacionales para poder ser distribuida a nivel mundial. Pero su vacuna le garantizó también poder tener una alta tasa de vacunación dentro de su población. Luis Enrique, entonces quiero terminar con usted de armar este rompecabezas para entender la situación interna del país en términos económicos. Usted nos da un panorama más o menos de la historia del desarrollo económico que ha tenido después de la caída de la Unión Soviética, este periodo especial que significó un montón de cambios para el país y mucha austeridad también. Pero en este momento, aparte de la coyuntura internacional del COVID-19, ¿cómo está la situación interna? Sí, tenía problema inicialmente que me escuchaba con un eco y eso no me permitía ni concentrarme ni hablar muy bien. Ya en estos momentos resolvieron ese problema, estamos bien. Mire, gracias. Perfecto, Luis Enrique, lo por todo, perfecto. Gracias por la pregunta. Quisiera contestarle un par de cosas primero. La señorita Paula mencionó que en Cuba se preocupan mucho por el cubano y por el ser humano. Señores, ¿cómo podemos pensar? Y ella vive en Argentina, imagino que Argentina. ¿Cómo ella pudiera creer que el argentino no tenga derecho a invertir y tener su propio negocio en Argentina y yo como cubano sí pudiera ir a invertir a Argentina, un americano, un francés, un canadiense, un japonés pudieran hacerlo? ¿Cómo ella puede pensar que el gobierno de Argentina, si no le permite al nacional tener su propio negocio y poder incluso innovar, crear, descubrir hasta una vacuna, como ella mencionó, que también voy a responder eso, cómo podemos decir que ese gobierno, y poniendo el ejemplo de Argentina donde ella vive, prioriza a sus ciudadanos? Yo creo que no. Yo creo que esto es más que incoherente, que un gobierno que no le permita a los nacionales tener los mismos negocios en su propia tierra, que sí le permite a los extranjeros, puede estar preocupado por esos nacionales. Eso es totalmente falso. En el caso de la vacuna, señores, los gobiernos comunistas en el mundo entero siempre han hecho lo mismo. La dictadura cubana le compró a China la vacuna. La fórmula de la vacuna no la inventó y han hecho esto muchas veces y lo han hecho en todos los países comunistas a través de los tiempos. La antigua Unión Soviética le facilitaba a todos los satélites europeos, incluyendo a Cuba, muchos de sus inventos. Para recordarle algo, en Cuba había un televisor llamado Caribe, que era el mismo televisor o no me acuerdo el nombre, ruso, fabricado en la Unión Soviética. Nada más cambiaba el nombre. Le cambiaban el nombre y 2 o 3 adornos afuera. Cuando usted abría ambos televisores, el ruso y el cubano, era el mismo. Eso pasó con la vacuna, no nos dejemos engañar. Aparte, muy ineficaz la vacuna. Muchos cubanos que fueron vacunados luego se enfermaron y muchos de ellos murieron. Es decir, esto es un fraude, como toda buena propaganda del comunismo, y por desgracia, mucha gente buena en el mundo se la cree. Rápidamente, porque sé que ya llevo algo de tiempo. Lo que está haciendo la dictadura en estos momentos es tratando de sobrevivir. Están tratando de buscar el dólar, la moneda fuerte, dólar o euro, para sobrevivir. Estamos hablando de una nación que tiene 3 monedas. Tiene el dólar o el euro, que prácticamente es lo mismo. Hay tiempos que permiten uno, hay tiempos que permiten otro, pero es lo mismo. Tienen una moneda equivalente al dólar o al euro, llamada CUC, y tienen otra llamada CUP, que es el peso cubano. El cubano gana su salario en peso cubano y luego para comprar un pomo de leche, un pan o una libra, un kilogramo, que es como venden en Cuba, de carne o pescado, tiene que comprar con los pesos cubanos, que ahora valen 125 pesos cubanos, $1, claro, con un salario de aproximadamente $30. El cubano, que es lo que ganaría el mes, aproximadamente $30, tiene que comer comprando todos los productos en dólar, y con $30 no se compra ni un kilogramo de pescado, que tengo aquí, que le puedo mostrar hasta una imagen de que cuesta $53 un kilogramo de un tipo de pescado específico en una tienda de dólar en Cuba. En pocas palabras, el salario de un cubano no alcanza para un kilogramo de pescado. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De que ese gobierno se preocupa por su pueblo y que la inversión es para eso, cuando el pueblo no puede con su salario ni comerse un kilogramo de pescado en el mes? Luis Enrique, Paula, le doy la palabra. Sobre lo que está diciendo Luis Enrique, yo me lanzo a decir aquí que en los últimos años pues el Estado cubano en cierta forma descuidó la producción nacional de algunos bienes importantes de primera necesidad para darle preferencia al importado, que era mucho más barato importarlo que hacerlo ellos mismos, y de esta forma recaudar un poco más de divisas a través del turismo, pero las exportaciones y las importaciones han tenido un desequilibrio muy grande a lo largo de estos años. Su opinión sobre lo que acaba de decir Luis Enrique y sobre esto, que básicamente es una industria que
que ellos han dejado de lado y se han enfocado solamente en la industria del turismo y han dejado de lado algo básico? Bueno, por supuesto que hay que, no solamente Cuba, hay que contextualizar esto, hizo la revolución, sino que la hizo en una isla donde lamentablemente la diversificación de la matriz productiva queda muy limitada, con lo cual ya estructuralmente los países quedan condicionados por sus condiciones climáticas, por su extensión, por su riqueza productiva, pero no solo eso, porque Cuba es un país rico en capacidad productiva, sino que además, obviamente, el bloqueo ha ido generando la obsolescencia, la imposibilidad de importar lo que refiere a insumos industriales, y termina sucediendo esto que pasa en muchos países dependientes, no solamente en Cuba, que es la dependencia de las importaciones, que termina significando relegar el desarrollo productivo nacional, el desarrollo de la industria nacional, que al final es lo que garantiza la producción de puestos de trabajo, ¿no? Y es uno de los nudos gordianos, si se quiere, de los países dependientes. Y en eso Cuba también está dentro de la División Internacional del Trabajo, dentro del sistema capitalista que es el que impera a nivel mundial, que es el que es hegemónico a nivel mundial, y entonces, por supuesto, sí aparecen estos condicionamientos que van tratando de sortear desde esta mirada que les decía al principio, claro, de poder pensar en inversiones sustentables, en inversiones que no sean especulativas, pero que vayan ayudando a resolver estos problemas que son estructurales, ¿no? Y por el otro lado, para responderle a Luis en relación a lo que plantea de que no se puede invertir en el país y demás, claramente mi perspectiva es social, no miro desde la posibilidad de los privados y particulares, ¿no?, de llevar adelante inversiones con el dinero que tengan, porque en general las personas que tienen condiciones para invertir son muy pocas. El problema que a mí más me preocupa son las grandes mayorías, son los problemas estructurales que genera la desigualdad, que genera el capitalismo, y por eso Cuba en ese sentido es un ejemplo, porque no se ha podido terminar de desarmar esta estructura donde lo social, lo colectivo, lo comunitario y en un sistema democrático que por supuesto es el que se ha podido mantener a través de los procesos electorales año a año, se ha seguido sosteniendo. Y para mí eso es el gran ejemplo, es la gran fortaleza y es lo que hace que Cuba no sea un museo, sino que siga siendo un ejemplo de cómo planificar la economía poniendo a las personas, al ser humano, como prioridad. Paula, continúo con usted para preguntarle, en este orden de ideas y de acuerdo a este llamado que hace el gobierno cubano a diferentes empresas y gobiernos para que inviertan en el país en estos dos sectores, minorista y mayorista, pues hay muchas empresas y grupos económicos interesados, precisamente porque el mundo ya está muy conectado, muy globalizado, encuentra uno prácticamente todas las marcas en los diferentes rincones del planeta, pero el hecho que el Estado controle absolutamente todo, ¿no le quita atractivo para esta inversión? ¿No será como una especie de espejismo de venderles un mercado que sí es muy atractivo, pero que a la hora y en la práctica no va a ser tan productivo ni tan beneficioso para las empresas que finalmente entran es porque ven un potencial para ganar dinero? Sí, por supuesto. Las empresas nunca quieren el control ni las regulaciones del Estado. Es la misma discusión, si lo traslado a Argentina está sucediendo lo mismo, en donde hay gobiernos progresistas o gobiernos que llevan adelante sus políticas de gobierno con fuerte intervención estatal, los privados tienden a buscar la deslocalización o los lugares donde termina siendo más barato. Y la regulación estatal, ¿qué es lo que garantiza? Mejores condiciones para los que viven en el territorio nacional. Entonces me parece que en ese sentido aparece la cuestión de oportunidad, que evidentemente hay capitales que están interesados en invertir y no veo por qué no pueda haber una regulación estatal donde se pueda garantizar cómo lo que entra se distribuye, que es lo que al fin y al cabo termina siendo la discusión fundamental, la distribución de la riqueza, ¿no? Luis Enrique, y desde su perspectiva, ¿quiénes pueden responder a este llamado? ¿Qué tipo de empresas o qué tipo de empresarios o de gobiernos se muestran interesados en entrar en Cuba, partiendo de la idea que usted dice que esto es simplemente una maniobra del gobierno para mantenerse en el poder y para mantener este sistema vigente?
Bueno, sabemos que las grandes empresas siempre tratan de ganar capital donde pueden. Y Cuba es un mercado virgen prácticamente, porque en Cuba no hay nada. Cuba prácticamente todo está por hacer. En más de 6 décadas de comunismo, las carreteras en Cuba no sirven. El campo está totalmente abandonado, plagado de una planta con espina llamada marabú popularmente en Cuba, y así está toda Cuba. Cuba está totalmente destruida, incluso las casas, todas las construcciones, quitando los hoteles y todo el sector de turismo. En Cuba casi todo está destruido y todo hay que reconstruirlo, todo hay que crearlo. No hay una cadena de tienda independiente libre, todas son del gobierno. Por cierto, la inversión extranjera, todo el que vaya a invertir a Cuba, debemos aclarar algo para quien vea y no conozca. Todo esto siempre se hace a 50%. Es 50% de las ganancias para la empresa extranjera que invierte en Cuba y 50% para el gobierno cubano. El gobierno cubano lo hace a través de algunas empresas y le puedo poner ejemplo de ello, como por ejemplo Héroes de Girón, es decir, algo de propaganda comunista. Es una empresa que tenían ellos en Cuba hace unos años, con la cual fusionaron una compañía creada por Man Marambio, y quiero ponerle este ejemplo para que mucha gente entienda, incluyendo Paula, que no lo entiende. Joel Man Marambio, un chileno, exguerrillero, amigo de Fidel Castro, su padrino oficial era Fidel Castro, estudió en Cuba, se graduó en Cuba, agente de inteligencia especializado en Cuba, vivió muchos años en Cuba. Luego, estoy hablando cuando la dictadura de Pinochet en Chile, estuvo exiliado en Cuba todo ese tiempo. Luego, cuando la democracia volvió a Chile, él regresó, ya como empresario y como productor cinematográfico, todo esto preparado en Cuba, es decir, con la ideología del comunismo. Fue para Cuba en los años 90, invirtió, terminó en el 2001 creando una compañía en Cuba llamada Río Sasa S.A., en coordinación con Héroes de Girón, una empresa cubana del gobierno, mitad de ganancia para cada cual. Esto producía aproximadamente $100 millones al año, es decir, 50 millones para cada uno. 50 millones para el gobierno comunista y 50 millones para Man Marambio y su hermano Marcel. Bueno, en el año 2010 aparece muerto el gerente chileno de Río Sasa en La Habana. Una muerte bastante oscura. Luego dijeron la autopsia cubana que había muerto de un problema de salud. Sabemos lo que conocemos el comunismo, que fue asesinado. Este hombre muere, le quitan la empresa a Man Marambio, lo acusan y en el 2011 lo condenan a 20 años en ausencia. Man Marambio no puede ir más nunca a Cuba, un hombre que era ahijado político de Fidel Castro, que fue parte de la inteligencia castrista, que difundió el comunismo en América Latina y que invirtió con los Castro, un amigo de ellos. Le quitaron su compañía, le asesinaron a su gerente y perdió toda su inversión en Cuba. Ese es el riesgo que se corre cualquier empresa extranjera de la que buscan sacar dinero fácil cuando van a invertir en un país donde no hay leyes que garanticen la permanencia de su compañía y la estabilidad, y que el gobierno cuando le venga en gana no se la quite. Hay otra cosa, en Cuba la ley se viola y se pisotea cuando le viene en gana a la dictadura. Y vuelvo a repetir, en una nación que los nacionales no tienen derecho a invertir, a tener pequeño negocio, y le contesto a Paula, no hay necesidad de que un cubano tenga $100 millones para invertirlo. Man Marambio con 2 millones comenzó su negocio de Río Sasa. Un negocio que producía 100 al año. Y no solamente eso, rápido termino, no solamente eso. Mientras los nacionales de un país no tienen derecho a invertir, a tener su pequeño negocio creado de la nada y que poco a poco va creciendo y se convierte en negocio millonario o como se convierta, y no hay garantía para eso, tampoco la hay para ningún extranjero. Claro, y hay que decir que las empresas extranjeras que se han mostrado interesadas en entrar a invertir en Cuba en este nuevo capítulo de inversión extranjera han pedido garantías, muchas garantías. Es la gran pregunta que hacen los diferentes conglomerados, las garantías legislativas que puede dar el gobierno sobre cómo pueden invertir allí. Luis Enrique, continúo con usted para hacer la ronda a la inversa, pero por favor respóndame muy puntual porque ya estoy entrando en la parte final del programa y se van a quedar muchos temas por fuera. El ejemplo de China y Vietnam, países comunistas que han logrado tener unas economías abiertas a la inversión extranjera y, bueno, ya todos conocemos el éxito a nivel comercial que es China, el gran exportador a nivel internacional, y también Vietnam, cómo ha surgido en términos económicos después de la apertura de su economía. ¿Cuba podría estar en capacidad de repetir algo similar a lo que está viviendo, por ejemplo, Vietnam? No digamos China, porque el tamaño de la economía china es gigantesco, pero a tener una economía abierta que genere ingresos para el partido en el poder, que le permita hacer inversiones contundentes para sus habitantes, ¿o usted cree que Cuba no tiene el músculo para eso?
Bueno, lo primero es que esta inversión extranjera que están abriendo en Cuba no tiene nada que ver a la China ni a la vietnamita. En China y en Vietnam hay multimillonarios nacionales. Hay empresas privadas chinas y hay empresas privadas vietnamitas. En Cuba no es así. Y lo segundo es que en Cuba los recursos naturales se sobran. Que también le contesto un poco a Paula sobre eso. En Cuba, por ejemplo, hay uno de los mejores mangos de todo el continente americano y no lo comemos en Estados Unidos ni en otras partes del mundo porque el campesino cubano, el gobierno no le permite exportarlo. Cosas así. Entonces, ellos están simplemente tratando de sobrevivir como lo hicieron en el año 93 con la primera inversión extranjera con los hoteles, como luego abrió un poco más Raúl Castro cuando tomó el poder de parte del hermano, y ahora con Díaz-Canel a la cabeza oficialmente, aunque siguen gobernando los Castro, están tratando de buscar desesperadamente de dónde agarrarse porque la economía cubana es un colapso total. Cuba se está cayendo a pedazos y ellos lo saben. Y en vez de abrir la economía nacional y permitirle al cubano tener libre empresa, que el cubano pueda emprender, pueda liberar el potencial que tiene el pueblo cubano, que cuando llega a otra nación enseguida progresa, ellos no se lo permiten y quieren inversión extranjera con dólar efectivo. Ya vamos a hablar del estado y el futuro que va a tener la economía cubana, ya se lo va a preguntar Luis Enrique. Paso a preguntarle a Paula por el contexto internacional a nivel empresarial. Vemos un auge de las startups en diferentes rincones del planeta. El emprendimiento como una de las grandes apuestas de los gobiernos para que los ciudadanos puedan crear empresa fácilmente, con bajos costos y con algunos subsidios o ayudas, dependiendo del país del que estemos hablando. Vemos también la necesidad de estar interconectados. ¿No le parece a usted que Cuba está completamente ajena a esa coyuntura internacional en donde el emprendimiento está a la orden del día, el desarrollo tecnológico está a la orden del día, las startups están ganándole terreno a muchas multinacionales en diferentes sectores, y Cuba simplemente se quedó paralizada en el tiempo apostándole a una medicina que sí es reconocida a nivel internacional, a unos sectores muy puntuales, pero completamente fuera del contexto mundial, ¿no le parece? Yo creo, en primer lugar, el concepto de emprendedurismo es un concepto que también merece debate, que podríamos conversar largamente, porque, bueno, evidentemente estas personas, este relato que se construye desde la prensa hegemónica y desde distintos lugares que pretenden mostrar al emprendedor como un empresario exitoso, me parece que no es congruente con lo que sucede en realidad en relación a los verdaderos niveles de concentración y a quién verdaderamente se apropia de la riqueza que se produce en el mundo, ¿no? Entonces es casi que crear una ilusión de que el emprendedor va a poder generar riquezas cuando en realidad entra dentro de una estructura que ya está planificada en términos de la apropiación privada de la producción social. Entonces ahí hay un tema fundamental. Y por otro lado, también viéndolo desde este proceso de concentración que hablamos, todo lo que es tendido de fibra óptica, las inversiones en industria aeroespacial, en satélites, para garantizar la conectividad precisamente, requieren de enormes inversiones, requieren de enorme decisión por parte de los empresarios de ir a cubrir ese territorio, y evidentemente el otro día escuchaba el programa de María Fernanda Barreto, que hablaba también acá mismo en este programa, y planteaba de cómo el bloqueo y el embargo genera condicionamientos para garantizar ese acceso a la información, que también es un derecho humano y que evidentemente aparece dentro de la lista de acciones que las medidas coercitivas unilaterales van generando y van perjudicando en términos incluso de violación a los derechos humanos, porque la comunicación hoy es un servicio universalizado, y que los cubanos y cubanas no pueden acceder no tiene que ver precisamente con la decisión política del gobierno, sino con las grandes empresas monopólicas, que son las que llevan adelante las grandes inversiones para garantizar la conectividad, ¿no? Claro, Paula, pero ahí vemos, por ejemplo, al gobierno desconectar el sistema de Internet a la hora de llevarse a cabo las manifestaciones ciudadanas. Por ejemplo, en la ciudad de La Habana no hay servicio de Internet en el momento en que se están dando estas manifestaciones ciudadanas, y también dificulta el acceso a Internet justamente para evitar que los ciudadanos puedan organizarse a través de redes sociales para organizar estas manifestaciones. El gobierno cubano quita y pone el Internet o la electricidad. También vemos los apagones a los que están sometidos en La Habana, en la capital, apagones de muchas horas, negándoles el acceso a la electricidad, que les impide tener aparatos médicos conectados o sus electrodomésticos conectados, comida que se pierde
pierden los refrigeradores simplemente porque el gobierno no dispone de recursos para poder garantizar eso a los ciudadanos. No necesariamente es de una política que venga desde el exterior. Luis Enrique, llegamos a la parte final del programa. Conclusiones de lo que puede seguir entonces para este país. Muy puntual, por favor, porque me quedan pocos minutos y también Paula tiene derecho a hacer su conclusión del programa. Entonces le pido que sea muy puntual con lo que sigue entonces para este país en términos de inversión, en términos de economía, el desarrollo. Rápidamente. Bueno, veremos a mucha gente invertir próximamente tratando de aprovechar la desventaja del cubano que no puede tener su propio negocio y la desventaja de muchas otras personas de otros países que tampoco el gobierno cubano se lo va a permitir. Van a ser personas estudiadas y escogidas. Pero aparte de eso, rápidamente... Luis Enrique, lo siento, me queda un minuto para finalizar el programa. Paula, su conclusión. ¿Qué sigue entonces para Cuba en materia de inversión? Bueno, creo que lo que sigue es seguir buscando la manera de diversificar la matriz productiva, de poder exportar bienes y servicios. Lo mismo que cualquier país, Cuba es un país más dentro del mundo, con la diferencia de que va buscando la manera de encontrarle la vuelta para que todo siga siendo dentro de un modelo sustentable con las personas como prioridad, tal como le dije anteriormente. Pues ya veremos cómo se desarrolla entonces este capítulo de inversión. Luis Enrique, Paula, les agradezco mucho por haber estado con nosotros. A ustedes muchas gracias por la sintonía. Sigan con France 24.